Estamos delante de tu presencia, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que tú ministres, que tú te glorifiques, que hables en esta mañana, Señor, a cada corazón, a cada vida, que trates con nosotros, Señor, y con todos los que nos visitan, con tu pueblo también. Que tu palabra que va a ser expuesta sea de edificación, de gran bendición, Señor, de fortaleza espiritual. Llena con tu Espíritu Santo, obra prodigios, milagros, maravillas, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Estamos considerando unos textos de la palabra de Dios y el tema que estamos hablando es acerca de la iglesia, ¿no? Hemos hablado acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y precisamente la función, la labor, la gran comisión que recibe la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura, es anunciar las verdades, las virtudes, dice, de aquel que nos llamó, gloria a Dios. Y nosotros sabemos que la iglesia tiene el mensaje de la completa salvación. Yo me acuerdo que hace unos años atrás surgieron movimientos evangelísticos o grupos evangélicos que se llamaban Movimiento del Evangelio Completo. No sé si usted alguna vez escuchó hablar. El movimiento del Evangelio Completo era como decir: nosotros somos evangélicos, pero creemos en 4 partes importantes del Evangelio, ¿no? Y lo que era importante para ellos era: Cristo salva, sana, viene otra vez y Cristo tiene poder, o bautiza con el Espíritu Santo. Esos grupos impactaron. Yo me acuerdo que esos grupos fueron grupos corrientes, surgieron líderes que causaron un gran impacto y atrajeron a muchos creyentes de muchas denominaciones. El problema es que esos grupos, aunque ellos quisieron hacer cosas buenas, aunque ellos en algún momento, no, sus líderes, ellos pensaban que esa era la llave, que eso era lo más poderoso para que ellos pudieran evangelizar. Y yo creo, hermano, sinceramente, y nosotros sabemos que no se puede evangelizar y que no se puede llevar una obra poderosa que sea tan efectiva y que pueda transformar el mundo sin el poder del Espíritu Santo. El problema es que todos esos grupos, esas corrientes que preconizaban y que hablaban del evangelio completo, le llamaban, y reiteraban mucho, o sea, daban a entender que aquellas personas que no predicaban eso estaban incompletos. Ahora, yo creo que nosotros no podemos ufanarnos, nosotros no podemos resaltar, ¿no?, un área o decir: nosotros solo predicamos salvación, o nosotros solo predicamos perdón, o solo predicamos sanidad, o solo predicamos bautismo del Espíritu Santo. La labor de la iglesia es predicar la palabra completa, hermano. Gloria al Señor, sin hacer tanta propaganda. En realidad nosotros no podemos predicar, como dice Pablo, ¿no?, predicándonos a nosotros mismos. Si yo me pasara todo el mensaje hablando de las virtudes, de las bondades, de lo tremendo que es el movimiento misionero mundial, estaría equivocándome, me estaría yendo por un camino errado, porque Dios no nos mandó a hablar y predicar de denominaciones. Nosotros somos parte de esta obra, pero Dios nos mandó a predicar de Cristo. Y cuando uno predica de Cristo, gloria a Dios, entonces Cristo es el que es exaltado y engrandecido. Ese es la base, la fuente del evangelio, hermano. Gloria al Señor. Nosotros hablábamos en esta semana cómo es que la iglesia tradicional enseñó, y hasta el día de hoy, que la iglesia se cimenta en Pedro, dice, ¿no? Pedro es la piedra, Pedro es el cimiento de la iglesia. ¿Qué tal error, hermano? ¿Qué tal herejía? ¿Qué diabólico eso? Porque jamás la iglesia de Cristo, el movimiento espiritual de tantos millones y millones de personas y que han pasado 2000 años, no puede estar sustentado en un hombre.
Nosotros hoy día somos y mañana no somos. Hoy estamos acá, usted goza de buena salud y pasan los años y usted se acaba y termina. Eso le pasó a Pedro, eso le pasó a Pablo y a todos los más grandes hombres de Dios. Ha llegado un ciclo de vida y luego se acabó. Gloria a Dios. Le pasó a Moisés, le pasó al profeta Elías. Elías, bueno, se fue al cielo, fue raptado al cielo, pero le pasó a Eliseo. Y le ha sucedido a todos los apóstoles, hermano. Gloria a Dios. Y todos los hombres y mujeres que han servido a Dios y que han sido instrumentos poderosos en la mano de Dios, ellos han tenido que morir. La iglesia no puede estar cimentada en hombres entonces. La iglesia está cimentada en Cristo. Gloria a Dios. Pero también surgió otra iglesia que sí es más antigua. Se llama la iglesia cuadrangular. A mí me llamaba la atención porque es que esa iglesia se llamaba la cuadrangular. Yo no la estoy atacando, hermano. Yo sé que en esa organización han habido pastores que han predicado el evangelio de testimonio y que esa organización ha sido muy usada por Dios, ¿no? Es trinitaria, gloria a Dios, pero nosotros tenemos que saber que dentro del mensaje que nosotros tenemos, el mensaje es completo. La iglesia tiene un mensaje completo de parte de Dios. Cuando digo tiene un mensaje completo, es que la iglesia a través de la palabra tiene la respuesta a inquietudes, a necesidades, a problemas que se dan en nuestra sociedad. Gloria a Dios. Muchas personas buscan, hermano, la solución a sus problemas. Muchas personas buscan, gloria a Dios, que Dios les ayude. Buscan una respuesta. ¿Y quién tiene la respuesta? La iglesia a través de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, la palabra de Dios, nosotros hemos leído en Hechos 1:8, cuando dice: nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando, gloria a Dios acá. Y Jesús le dice: pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes van a ser investidos, llenos. Siempre que hablamos del bautismo del Espíritu Santo citamos esto porque es un mandato imperativo de Jesús. Es un mandato, es, gloria a Dios, como decir sí o sí. Uno tiene, para poder predicar, para poder salir a evangelizar, uno tiene que esperar ser lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y luego dice, mire, Cristo dice: ustedes van a predicar, ustedes necesitan poder, gloria a Dios, para poder predicar. Ustedes van a recibir un poder. Pero luego de eso dice: ¿para qué es ese poder? El poder que Cristo le prometía a la iglesia y que la iglesia iba a recibir pocos días después era la llenura, el poder del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 2 y 3 vamos a ver cómo es que la iglesia estuvo orando. Hermano, ellos estaban reunidos. Primero, aparentemente, bueno, por los datos que da la Biblia, eran 500 que ellos estuvieron con Cristo. Cristo murió, resucitó y estuvo apareciéndose a los discípulos, enseñándoles, dándoles las últimas instrucciones durante 40 días. Jesús ya está a punto de subir, gloria a Dios, ascender al Padre, y le da estas instrucciones. Luego Jesús asciende y la iglesia, los que habían quedado, dice la palabra de Dios, eran como 500 que estaban en el momento y que vieron al Señor ascender al cielo. Hay un libro que me impactó mucho cuando empecé en mi vida cristiana, y es un libro escrito por un pastor, gloria a Dios, que se dedica a dar conferencias en el mundo entero durante toda su vida y que ha venido al Perú varias veces también. Y él va a las universidades, va a centros académicos hablando del argumento de lo que es la base de la palabra de Dios. Su ministerio es apologético. O sea, ¿en qué sentido? Es la defensa de la fe.
Y ese libro de Josh McDowell, ¿no? Se escribe Josh McDowell, se pronuncia Josh McDowell. Ese libro que fue muy famoso, muy vendido, que yo siempre lo recomiendo, se llama Evidencia que exige un veredicto. En ese libro me ayudó mucho, hermano. Me ayudó mucho porque me daba muchas herramientas, argumentos bíblicos, ¿no? Lógicos, gloria a Dios, acerca de, por ejemplo, él en ese libro aborda y cita todos los cuestionamientos que algunas personas o algunos enemigos, algunos opositores del evangelio, de la palabra de Dios, cuestionan de la Biblia, ¿no? Una de las cosas que ellos cuestionan, por ejemplo, por eso dice evidencia que exige un veredicto. Era ese libro, una de las cosas de entre tantas cosas que han cuestionado al cristianismo y a la palabra de Dios era, por ejemplo, que Cristo no resucitó, ¿no? Como que eso, y hay varias teorías, ¿no? Hay teoría del engaño, hay la teoría como que todos se juntaron y removieron la piedra y que eso nunca realmente se dio. Pero él demuestra, hermano, a través de datos históricos, a través del momento, la hora en que se dio, gloria a Dios, y es argumentos pero contundentes, ¿no? Y citando también, porque él en su libro, él cita los datos o los escritos de historiadores judíos. Por ejemplo, los historiadores judíos llamado Flavio Josefo, no es cristiano, pero todo estudioso de teología de la Biblia y que quiere tener un panorama acerca de lo que fue la historia del cristianismo, ¿no? En el momento de la iglesia primitiva. Siempre leemos, y yo he leído a Flavio Josefo, él escribe varios libros, escribe La Guerra de los Judíos 1, La Guerra de los Judíos 2, que fue un gran historiador judío, era fariseo. Pero ¿por qué yo encontré a Flavio Josefo y la primera vez que lo escuché mencionar fue en el libro de Josh McDowell, que cita mucho a Flavio Josefo, porque Flavio Josefo no era judío, no era cristiano. Flavio Josefo, como fariseo, era enemigo de los cristianos. Pero Flavio Josefo en sus libros habla de Cristo, no predica de Cristo, pero sí habla de un personaje llamado Cristo que vivió en su época y da datos históricos, hermano. Bendito sea el Señor. Y da datos históricos también de que algunos hablaban de la resurrección y cosas que realmente confirman lo que dice la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, es como un testigo. En la historia, cuando uno es historiador, uno va a buscar testigos. Siempre el historiador busca testigos oculares, testigos que estuvieron en el momento, que vieron, que ellos pudieron ver y fueron protagonistas en ese momento. Si ellos no están, ellos van a buscar otra segunda clase de testigos que es válido también. Aquellos que escucharon, que en su tiempo esos hechos fueron referidos. Y Flavio Josefo, como un gran historiador, bendito sea el nombre de Jesús, él recopila muchos datos. Uno de los datos que Flavio Josefo, por ejemplo, decía, y lo cita también otro libro de la historia de la iglesia primitiva, de Bacchus y Taylor, que son dos ingleses puritanos que citan a Flavio Josefo, cuando Flavio Josefo hablaba de que en el momento del cristianismo, él, por ejemplo, él hablaba y menospreciaba a los cristianos. Decía, los cristianos usan a los niños, los cristianos son cobardes porque usan a los niños y a las mujeres para predicar, para hablar del evangelio, como diciendo, los hombres no son valientes. Lo que pasa es que si los hombres predicaban abiertamente, pues se exponían a torturas y a muchas cosas, ¿no? Y los cristianos fueron llevados, hermanos, definitivamente una gran persecución. Pero en algún momento la iglesia, por estrategia, ¿no? La iglesia, los cristianos, gloria a Dios, pues llegaban y se mudaban a ciertos lugares y ahí los niños y las mujeres eran los que predicaban. Y también cuando los cristianos predicaban, hermano, los más sensibles eran los niños. Eso es historia.
Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, gloria a Dios, cuando uno lee y ve el fundamento, ¿no? En primer lugar, que el argumento de que suplantaron el cuerpo, que se llevaron el cuerpo, hay 4 teorías. Y se desbarata todas con ese libro, hablando históricamente, porque eso ya es posterior a la Biblia. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces él cita varias cosas. Por ejemplo, dice: Jesús fue un impostor o realmente fue lo que dijo que es. Y también demuestra históricamente que Jesús es realmente lo que él dijo que era. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, hablamos del evangelio completo. Estamos hablando del evangelio, de la predicación completa, sin quitarle una parte al evangelio. Por ejemplo, si nosotros habláramos solo de salvación, pero no habláramos del poder de Dios, ni oráramos por los enfermos, el evangelio no sería completo. En cada una de nuestras iglesias predicamos el evangelio, toda la palabra de Dios, y oramos por los enfermos. Otra cosa que le puedo decir que yo pude ver en ese tiempo en donde se hablaba del evangelio completo, ¿no? Que nosotros predicamos el evangelio completo, era también que en esos grupos ellos decían: bueno, solamente vamos a hablar del Nuevo Testamento. O sea, hay corrientes, hay iglesias que nunca le van a predicar del Antiguo Testamento, e inclusive lo menosprecian. Dan a entender como que el Antiguo Testamento está desfasado, como que el Antiguo Testamento ya pasó de moda, eso es una reliquia. Y eso es falso, hermano, porque tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para desacreditar y cuestionar el Antiguo Testamento? Nosotros no somos nada. Gloria a Dios. Al contrario, para mí hay textos que me han ayudado mucho. Como cada uno de ustedes, nosotros tenemos textos que son lemas para nosotros, que son textos que nos han ayudado en momentos de enfermedad, en momentos de crisis, en diferentes situaciones en nuestra vida. Hay textos que han sido una columna y han sido una fortaleza. Y para mí la mayoría de esos textos están en el Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. Ahora mire, cuando Cristo peleó contra Satanás en Mateo capítulo 4, que dice que él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por el diablo. Cuando Cristo peleó contra el diablo, le citó Deuteronomio capítulo 8 y le citó varias partes de Deuteronomio, hermano. Ahora, el Antiguo y el Nuevo Testamento están entrelazados. Hay cientos de profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido en el Nuevo Testamento, especialmente relacionados con la persona de Cristo. Nosotros tenemos que predicar la palabra completa. Alabado sea el Señor. Tampoco usted puede decir: yo soy solamente del Nuevo, o tampoco alguien que diga: yo soy solo del Antiguo. Usted ve que nosotros predicamos acá tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Porque yo pienso que la palabra más correcta, o la palabra correcta, no sería completo, porque al decir yo predico el evangelio completo, estoy descalificando a los demás. Usted ve que nuestros predicadores nunca usan ese término. El término que sería el más adecuado es: nosotros tratamos de predicar un evangelio que es balanceado, hermano. Yo siempre lo llevo a la analogía: el alimento humano. Usted sabe que nosotros, como seres humanos, con nuestros organismos, gloria a Dios, necesita vitaminas de la A a la Z. Hay partes que usted necesita que son proteínas, por ejemplo. ¿Qué pasa con un cuerpo o con una persona que no consume proteína? Una persona que no consume proteínas, hermano, va a tener problemas en los huesos, va a tener problemas en muchas partes de su organismo y va a tener la hemoglobina baja.
su sistema de defensa va a ser bajo. Las proteínas son importantes, pero también son importantes los carbohidratos. O sea, en otras palabras, todo es importante. Maravilloso el nombre de Jesús. Si nosotros, para que más o menos usted entienda qué son las proteínas, por ejemplo, si usted solamente come papa, camote, arroz, y usted come solamente yuca, papa, camote, arroz y frutas y vegetales, pero no come carnes, no come pescado, no come, gloria a Dios, cerdo, no come pollo, no come carne vacuna o no come huevos, usted va a tener deficiencia en proteínas. Y eso le va a traer muchos problemas. Alabado sea el Señor. Pero si usted, gloria a Dios, come solamente proteína, pero no come verdura, no come fruta y tampoco come la papa, el arroz, todo eso es necesario, hermano, pero en bajas dosis. O sea, uno tiene que aprender a balancear su alimentación. Maravilloso el nombre de Jesús. Si una iglesia, si un creyente y un pastor no sabe balancear su alimentación, obviamente su mensaje va a estar desbalanceado. Y ahí van a haber problemas. Porque si solamente se va para el Antiguo Testamento, va a entender todo en base a la ley. Y la ley ya no está vigente. La ley fue para el pueblo de Israel. Maravilloso el nombre de Jesús. Por eso usted va a ver, hermano, que hay algunos, y como por ejemplo vimos los judaizantes que predicamos la semana pasada, ellos venían del contexto judío, para ellos era solo el Antiguo Testamento, y para ellos todo tenía que ver con el templo. O sea, lo que era el templo y lo que era el tabernáculo querían aplicarlo a la iglesia. Y eso no era posible. Y le digo por qué. Usted sabe, históricamente hablando, que las primeras iglesias, hermano, hasta el año 300, hasta el año 300, 325 después de Cristo, las iglesias, ¿en dónde eran las iglesias? En las casas. Los cristianos de la iglesia primitiva nunca conocieron una iglesia como tenemos nosotros. Un local para templo, como decimos nosotros. Ellos nunca conocieron eso, porque las iglesias eran en las casas. Los que se convertían, gloria a Dios, ellos daban su casa, sea que tengan una casa amplia, y si no, como era un pueblo agrícola, pues agarraban el patio o en la parte donde sembraban, y ahí se reunían. Le cuento un dato, una anécdota. El año pasado y también el 2017 y el 2018 que viajamos especialmente a Nepal. Nepal es un país que está entre la India y la China. O sea, está al norte de la India, pero es una franja larga, es como una tirita, que es parte, gloria a Dios, era parte de la India, pero todos los que eran de la religión budista como que tomaron ese lugar. Entonces está entre la India y la China. Cuando nosotros íbamos a predicar, tenemos ahí un buen grupo de iglesias, y en un momento llegamos a un lugar, que el lugar a donde íbamos era un lugar de campo. Gloria a Dios. A nosotros no nos interesa, hermanos, si es ciudad o es campo, porque sea ciudad o sea campo, igual son almas que necesitan a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Para mí era una bendición. Para uno es tan importante el que vive en un campo como el que vive en una ciudad. Pero habíamos llegado a una de las iglesias, porque en el día predicábamos en 2 iglesias. Y cada día íbamos a una iglesia y predicamos en una y en otra iglesia, y tal vez hasta en 3. 1, 2 y 3. Y cuando llegábamos a alguna de ellas, llegamos el local que habían hecho, porque el concepto de reunión que tienen ellos, o sea, la mentalidad oriental, no es para reunirse en un templo. O sea, usted, por ejemplo, ve los templos budistas, usted ve los templos de los hindús, y no están diseñados para que la gente se reúna.
Los templos tienen como un patio, y en la parte de atrás tienen un tremendo monumento. Y las personas, la forma de adoración de ellos no es reunirse como nosotros, escuchar la palabra, cantar cánticos, alabar a Dios y escuchar el mensaje. Es totalmente diferente. La gente va a rendir culto a sus dioses allá, tanto los budistas, los confucianistas, como los de la religión hindú. Ellos entran y hay templos gigantes, que 2,000, 3,000 metros. De hecho, yo entré a uno de esos templos. Entré a tomar fotografía porque yo sé que mi Dios está en el cielo, ¿no? Pero entré a filmar y a tomar fotografía y nadie le hace problema. Y yo veía cómo es que ellos en el jardín inmenso que tienen en la entrada, porque esos son los templos más grandes que ellos tienen, y luego en la ciudad tienen como kioscos, para lo que nosotros en Perú le llamamos kioscos, como unas casetas pequeñas donde entran 2 o 3 personas. Y ahí en cada cuadra hay como una sacerdotisa o un sacerdote. Y las personas entran a esa como una pequeña gruta, o lo llamaríamos como un kiosco, pero es hecho de cemento. Y ahí tienen a sus dioses y tienen un montón de velas y tienen a sus dioses y tienen una ceniza roja. Es como una ceniza, es como un preparado en un plato, y ahí está la sacerdotisa. Y entra una persona y ella le dice una oración que no dura ni un minuto. La persona llega, la mujer le dice las palabras de su culto, inmediatamente con el dedo le pone una marca en la frente. Usted va a ver en toda la India y en Nepal que mucha gente que son de la religión son los hinduistas, que tienen una cosa roja en la frente. Algunos solamente tienen un punto, otros con la figura de un elefante. O sea, cada parte es más sofisticada y tiene su forma. Yo también me metí a esa gruta y también filmé y tomé fotos. Alabado sea el Señor, porque yo quería saber cómo era, cómo ellos adoraban a sus dioses. Y luego entré a ese local inmenso, porque para ellos el día más importante no es el domingo, pues, ¿no? Para nosotros es el domingo. Para los musulmanes, por ejemplo, un grupo de musulmanes para unos es el jueves, para otros el viernes, el día más importante. El día domingo toda la gente trabaja. Usted cuando va allá, usted se ve una cultura totalmente diferente a la cultura occidental. Alabado sea el Señor. Pero a esto voy, no quiero que se me vaya la idea. Cuando las personas llegan a esos templos gigantes donde hay patios, la gente puede llegar y comer ahí. Llegan, se sientan, levantan un poco como un poco de carbón y encienden un fuego, rinden culto, comen y se van. La gente, o sea, la forma de ellos es llegar, comer o hacer un acto de adoración y se van. Eso no dura casi nada. Entra y sale. Y ese es el patio. Y la parte interna donde están sus dioses es solamente para que ellos pasen y miren y se salen y se van. Gloria a Dios. En medio de esa cultura, de esas culturas orientales, gloria a Dios, gloria a Dios, se formó y el cristianismo irrumpe. Surge el cristianismo, hermano. Alabado sea el Señor. Ahora, como le digo, en primer lugar las casas, no había pues un diseño como ahora. Pues usted sabe que ahora en cada país, cuando se desarrolla una ciudad, ellos planifican, una parte va a ser un parque, otra parte va a ser la parte comercial, para una iglesia y todo. Inclusive el día de hoy, las grandes urbanizaciones, aquí en el Perú, esas urbanizadores consideran todo eso, porque a nosotros se nos han acercado y nos dicen: nosotros en este proyecto tenemos el parque, el área comercial, el área para la iglesia católica y esa área para la iglesia evangélica. Antiguamente no había eso. Entonces, ¿en dónde se reunía la gente?
en las casas, hermano. Y si llegaban, como cuando nosotros llegamos a Nepal, llegamos a la casa de los hermanos y habíamos llegado y habían hecho un cuarto chiquito, porque ellos no tienen ese concepto de un templo grande, pues eso no está en su mente. Culturalmente eso no está en su mente. Y ese es un cuarto chiquito, y cuando nosotros llegamos no entrábamos, hermano. Creo que ni la cuarta parte de los que nos habíamos reunido, porque vino la gente de todo el pueblo, y entonces lo que hicimos es, no, vamos a la parte del campo, ¿no? Porque son casas rurales y ahí había pues plantaciones y ahí nos reunimos y ahí hacíamos los cultos. Alabado sea el Señor. Más o menos para que usted se dé una idea de cómo era la iglesia primitiva. Las reuniones eran en las casas. Maravilloso el nombre de Jesús. Y ahí es donde llegaban los apóstoles y llegaban los discípulos a predicar, y se reunían en las casas. Cuando había persecución, no era algo público, no, era algo privado. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos, hermano, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Sí, gloria a Dios. Disculpe, hermano. La llave intermitente, la llave de mi carro intermitente está prendida. Mire, tenemos, hermano, en la palabra de Dios, gloria al Señor, cuando ellos iban a predicar, Jesús le dice: ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia ha recibido un poder para predicar y para testificar. Cada uno de nosotros somos testigos del poder de Dios. Ahora, gloria a Dios, los miembros de la iglesia, los que somos parte de la iglesia de Cristo, o sea, todo creyente en su conjunto, la Biblia dice que somos como luminares en el mundo. Somos como antorcha encendida, somos como una lámpara. Nosotros, la iglesia de Cristo, gloria a Dios, estamos diseñados por Dios para brillar, resplandecer. ¿Cómo vamos a brillar y cómo vamos a resplandecer? Pues cuando el evangelio llega a nuestro corazón, entonces dejamos el adulterio, dejamos la mentira, dejamos la injusticia, la maldad, dejamos, hermano, la pornografía, se deja la borrachera, la droga, la inmundicia. Si no, usted no va a resplandecer. Gloria al nombre de Jesús. O sea, ¿cómo nosotros podemos resplandecer en medio de una generación maligna y perversa? Como dice la palabra de Dios. Porque mire lo que dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 y el verso número 15. La palabra de Dios dice que nosotros somos como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Léalo en su Biblia. Maravilloso el nombre de Jesús. En el capítulo 2, en el verso 15, la palabra de Dios dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles, ¿no? Claro, hay una antesala. La palabra irreprensible que le hemos estado enseñando también. Ayer en el ayuno enseñábamos. La palabra ser irreprensible es intachable, que no es solamente para los ministros. Cada creyente debe procurar ser intachable, irreprensible en toda vuestra manera de vivir. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos irreprensibles, hermano, que no, la gente que no nos pueda señalar que usted es un mentiroso, que usted es una persona que da mal testimonio en su centro de trabajo. Si usted es una persona que trabaja, si usted es la persona más floja, más vago, impuntual,
Si usted en su centro de trabajo es una persona que hace el trabajo a medias, que hace un mal trabajo, ¿cómo puede usted predicar el evangelio? ¿Con qué cara usted puede predicar el evangelio? ¿Qué moral va a tener para predicar el evangelio? Porque el poder del evangelio hace que un creyente sea una persona honesta, honrada, puntual, sea una persona eficiente. Gloria a Dios. Sea una persona que haga un excelente trabajo. Y la Biblia está llena de datos, hermano, de personas que no fueron pastores, pero que Dios lo ponía en un lugar. Eran eficientes, eran honrados, eran, gloria a Dios, excelentes trabajadores, de tal manera que sus jefes pusieron toda su confianza en ellos. Caso, por ejemplo, de José. José llega como esclavo a Egipto y José fue vendido y llegó a la casa de Potifar, que era capitán del rey, de la guardia del rey. O sea, era un personaje importante. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que todo lo que hacía José, hacía bien, hermano. Eso quiere decir que José era muy responsable. José era honesto, era puntual, era muy trabajador. Y su jefe dijo: pero si yo tengo esta persona que hace todo esto, entonces para que yo tenga tranquilidad y yo pueda dedicarme a los asuntos del rey, entonces a él lo voy a poner a cargo de toda mi casa. Igualmente, cuando habla de Daniel, la Biblia dice que Daniel, hermano, gloria a Dios, en tiempo de Nabucodonosor y luego hasta el imperio medio y persa, Daniel era un hombre honesto y era un hombre intachable, y Daniel era un hombre sin vicio. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia dice que los enemigos de Daniel buscaban la ocasión cómo acusarle, cómo desacreditarlo. Estaban buscando en qué parte, por qué lado lo agarramos. Usted puede estar trabajando en un lugar, usted va a tener enemigos. Gloria a Dios. Y los enemigos usted no debe deshacerse de ellos, ni decirle: Señor, saca a este o saca a este hombre o a esta mujer que son mis enemigos, que me hacen la guerra. Al contrario, si están ahí, Dios permite que estén ahí para probarlo a usted. Porque a pesar de todo lo que ellos hacen y buscan y le tratan de desacreditar, eso más bien ratifica que usted está haciendo las cosas correctas. Alabado sea el Señor. Mire, ¿quién puede certificar que Daniel era un hombre honesto y sin vicio? No lo dijo Dios. En el caso de Job, sí lo dijo Dios. Pero en el caso de Daniel, la Biblia dice, hermano, que sus enemigos se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a ver a este Daniel, porque el rey lo estaba poniendo por encima de todo, y dijeron: hay que deshacernos de este. Así es la política. Así es cuando la gente aspira a algunos cargos. Gloria al Señor. Entonces estaban buscando cómo hacerle caer y cómo deshacerse de Daniel, y lo observaron. En primer lugar, no era coimero, o sea, no recibía coimas. ¿Sabe que hay funcionarios públicos que viven recibiendo coimas? Pero Daniel no recibía coima, hermano. ¿A cuántas personas habrán llevado delante de Daniel simulando y diciéndole: Daniel, necesito un favor del rey y tengo un dinero por acá? Pero Daniel no cedía. No porque Dios le decía: Daniel, ese que viene es un coimero. No, porque era la forma de vida de Daniel. Daniel era un hombre íntegro, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Daniel no recibía coima, no le interesaba la coima. Como por ejemplo el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, Dios lo usa y le dice a Naamán, el general del ejército sirio,
le dice, ándate al río Jordán, métete 7 veces, y luego él se metió y quedó sano de la lepra. Cuando regresa el general Naamán contento, alegre, y le dice, voy a saludar a Eliseo y le voy a dar vestido, le voy a dar oro, le voy a dar dinero, porque estoy feliz. Eso lo había traído como un dote, eso era normal. Pero llega delante del profeta Eliseo y le dice, Eliseo, gracias porque Dios me ha sanado, toma esto, agarra lo que quiere, toma todos los vestidos, toma todo el oro, eso es para ti. Pero Eliseo dice, no me interesa nada de eso. La Biblia dice que Eliseo no recibió nada. Y la Biblia dice que los enemigos de Daniel, ellos concluyeron y dijeron, tenemos que hacer otra cosa. Si no lo hacemos caer, porque en la cuestión de coima, no entra en coima. En lo que es injusticia, no entra en injusticia. Este hombre no entra en nada malo, parece de otro mundo, dijeron. Parece de otro planeta. No, él era un siervo de Dios, hermano. Gloria a Dios. Y luego, más adelante, bendito sea el Señor, vemos el caso de José, vemos otros casos, ¿no? Entonces, si usted es irreprensible, es intachable, como dice aquí la palabra de Dios, gloria al Señor, y dice en el verso 15, y sencillo, dice, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Cuando habla de sencillez, hermano, habla de humildad. No es una persona vanidosa, no es una persona que se exhibe. Si usted va a cualquier lugar, a su trabajo, y busca exhibirse para que le miren, para que usted sea el centro de la atracción, usted ya no es una persona sencilla. Una persona sencilla es una persona que habla, viste y vive sencillamente. Gloria al nombre de Jesús. Pero también dice, y es el texto al que vamos, que vive así en medio de una generación. O sea, mire, no es una persona pecadora, pero tampoco es una persona orgullosa. Lo contrario a ser sencillo es ser vanidoso y orgulloso. Y los pecados que abundan, hermano, en lo que la gente se involucra es en los pecados morales, en esos pecados, en esas cosas que son el robo, el crimen, el homicidio, gloria a Dios, y que son cosas que desagradan a Dios y que hablan mal de una persona. Pero tampoco, ustedes tampoco son una generación, gloria a Dios, ustedes son personas irreprensibles que no entran en esas inmundicias ni borrachera, ni práctica de pecado, pero tampoco son orgullosos, altivos, soberbios, hermano. Hay gente cuando tiene poder, hay gente que cuando tiene un cargo, cuando llegan a tener una o cierta responsabilidad, ahí cambian totalmente, son otras personas. Si eran personas humildes y sencillas, pero cuando tienen poder, se transforman. El cristiano es irreprensible y es sencillo también. Gloria a Dios. Hay que tener el Espíritu de Cristo para eso. Ahora, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia está llamada a resplandecer. Usted y yo estamos llamados a resplandecer como luminares, como antorchas, ¿no? Como podemos decir faros encendidos, hermano. Maravilloso el Señor. Siempre es importante ver. No sé si usted conoce los faros y la función de los faros. Los faros son muy importantes. Y desde muchos años atrás siempre han habido faros. Aquí en el Callao hay faros. He ido a varios países y he visto los faros. Siempre son torres altas y tienen una luz para que las embarcaciones se guíen por ese faro.
Ese faro les indica que están llegando a tierra, a puerto seguro. La iglesia es un faro encendido, hermano. La iglesia, cuando resplandece, es una luz de esperanza, es una luz de salvación. Cuando usted resplandece, porque si usted era una persona que estaba envuelto en el vicio, en el pecado, y la gente sabía y su familia sabía, y sabía que usted sufría y que su hogar estaba destruido, pero ahora ven que usted cambia, que usted dejó el alcohol, dejó el vicio, usted dejó lo malo. Usted es otra persona, usted es un faro. Usted está diciéndole a la gente: ese es el camino a donde tienen que ir. La iglesia está llamada a resplandecer. La iglesia tiene que resplandecer. Jesucristo también habló de esto, porque Jesucristo dijo en Mateo 5, versos 15, 16, hablando de que nosotros somos la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Dice, gloria a Dios, nosotros somos como una ciudad sobre una colina que no se puede esconder, hermano. Estamos llamados a resplandecer. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo ganamos a una generación para Cristo, hermano? No solo es predicando, sino viviendo el evangelio. Alabado sea el Señor. Mire, si tus vecinos saben que eres una persona que cuando hay un problema en el vecindario no colaboras, hay un problema del agua, te haces el loco, hay un problema de la electricidad, te haces el loco, hay un problema que hay que ayudar a un vecino, uno se hace el loco, no, eso no, y alguno dice: no, tengo que ir a la iglesia. Usted no está resplandeciendo. Pero si ellos ven, hermano, que uno, gloria a Dios, es uno de los primeros que sale a ayudar. Si no hay agua, usted busca cómo buscar agua, usted busca cómo traer un gafitero y reparar, y no hay luz, y cualquier situación que se dé, la gente se va a dar cuenta que usted es diferente, y eso le va a llamar la atención, y le van a preguntar a usted, porque a veces también ven nuestra forma de vestir, pero ven que usted colabora, que usted es un buen vecino. La gente no cierra su oído, hermano. La gente usted se gana el respeto de la gente, se gana el amor de su vecino, y así usted sí puede predicarle el evangelio. Pero si usted es una persona que es, como le digo, todo lo contrario, usted se desentiende de esos problemas y usted luego quiere predicar el evangelio, la gente no le va a escuchar. Las personas le van a decir: no, yo no te puedo escuchar, y te escuchan solamente por cumplir. Maravilloso el Señor. Pero hay que predicar con hechos, hermano. No solamente lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros vivimos. Por eso Jesús dijo, cuando se enciende una luz, no se pone debajo de un almud. Un almud, mire, ¿sabe lo que era un almud? Un almud era como una caja. Imagínense una caja de este tamaño. Pero no era de cartón, obviamente. La hacían de cierto tipo de madera o de otros materiales. ¿Para qué servía un almud? Para calcular la capacidad de los granos, o sea, nosotros granos le llamamos nosotros a los frijoles y a todos esos, las menestras, ¿no? Ellos calculaban a través de un almud y tenía varios usos, pero luego lo volteaban y encima ponían una vela. Entonces nadie dice: agarra y lo pone dentro del almud, dentro de la caja, sino cuando uno quiere, gloria a Dios, iluminar su casa, agarra la vela y la pone encima del almud, para que mientras más alto esté, más va a iluminar. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres.
Así nosotros tenemos que dar testimonio. Así es como nosotros tenemos que vivir, hermano. Somos una luz, somos una lumbrera, para que vean vuestras buenas obras. Jesús lo dice, para que usted dé testimonio. No es solo predicar con la boca, hay que dar testimonio también. Y cuando ellos vean que usted es honesto, que usted es una persona puntual, por ejemplo, si usted vive en un edificio y hay que pagar el agua y usted no paga el agua, siempre de todos los vecinos usted no se atrasa 3, 4 meses. Usted no asume su responsabilidad. Los vecinos, ¿qué van a querer usted? Usted pierde credibilidad, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted da su palabra en algo, usted tiene que cumplirla. Entonces la gente le va a creer, la gente le va a respetar, y así usted podrá predicar el evangelio. Dice, cuando vean vuestras buenas obras, ellos van a alabar a Dios que está en el cielo. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia tiene una misión. La iglesia tiene la misión de ser como un profeta, la iglesia, como un embajador de Cristo en la tierra, como un mensajero y la boca de Dios. A través de la iglesia, hermano, Dios hace conocer la multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que estaba escondida, la sabiduría de Dios, del poder de Dios, ¿cómo el mundo conocerá? Por ejemplo, que hay un rapto, que nos vamos al cielo. ¿Quién es el encargado de comunicar al mundo, de testificar al mundo? Crean o no, en la iglesia. Alabado sea el Señor. Las personas, usted sabe, cuando no tienen a Cristo, ellos no saben a dónde se van. La gente a mí me preguntan, y he tenido varios cuando trabajaba secularmente, mis amigos me preguntaban, dime la verdad, ¿a dónde está el cielo? ¿Hay cielo? ¿No hay cielo? Porque la gente habla del purgatorio, la gente habla de la reencarnación. Bueno, yo le digo, bíblicamente hablando, según Dios, según la palabra, no hay reencarnación, no hay purgatorio, hay un cielo. La gente entonces te pregunta, ¿y dónde está el cielo? ¿A qué distancia está el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Quiénes moran en el cielo? La gente te va a preguntar, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Si yo llego al cielo, ¿qué voy a hacer? Porque usted sabe que el diablo, el enemigo en estas almas, que el Señor lo reprenda, el diablo hace una caricatura del cielo. O sea, cuando digo una caricatura, el diablo, para burlarse de los cristianos, tanto caricaturistas, comentaristas, muchas personas dicen el cielo es aburrido, porque en el cielo, voy a estar con un arpa tocando toda la vida en el cielo, como que el cielo sería aburrido. El cielo no es aburrido, hermano. El cielo es lo más hermoso, lo más sublime. Lo que no hemos visto acá, Dios lo tiene en el cielo. ¿Cómo usted le puede hacer conocer a la gente? ¿Cómo la gente puede saber, interesarse por el cielo si no estuviera en la iglesia? La iglesia está diseminada en diferentes lugares, en diferentes barrios, en todos los lugares hay un cristiano. Dios siempre trata con uno, y ese es el profeta, ese es el embajador, él es el representante de Cristo en esa casa, en ese barrio, y le habla a la gente del cielo. Gloria a Dios. Mire, hermano, yo tengo un compañero de ministerio, y ese compañero de ministerio hace como 3 o 4 años tuvo varios derrames cerebrales. Y, gloria a Dios, permanentemente lo visito. Y muchas veces me cuenta su testimonio. Y me cuenta. Y yo me deleito, hermano. No me aburre. Me lo cuenta
y me lo vuelve a contar y me lo vuelve a contar y me deleito, me gozo. Yo no digo, ya me lo contó, ¿para qué? No, como es un testimonio, me edifica, alabado sea el Señor. Y mire, yo me acuerdo de un predicador que Dios lo usaba tremendamente. Ese predicador había conocido al Señor de muy niño y él siempre iba del colegio a su casa, pero siempre cuando salía del colegio iba a la casa de su abuelita. Su abuelita era una mujer de Dios, una cristiana tremenda. Ese predicador iba y entraba y la abuelita, como es su nieto, pues lo recibía todos los días. Y él se sentaba, la abuelita le servía un té, le servía, porque es su nieto, era su nieto. Y le decía, abuelita, cuéntame cómo recibiste el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y durante muchos años, día tras día, gloria a Dios, ese predicador escuchaba de su abuelita cuando ella le contaba cómo había recibido el Espíritu Santo. Dice que eso lo alentaba, eso le traía gozo, eso le traía fortaleza. Cada vez que lo escuchaba era como si fuera la primera vez que lo había escuchado, porque eso era un testimonio ungido, hermano. Era un testimonio lleno del poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia es la llamada. La iglesia tiene que dar a conocer, como dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. También por medio de la iglesia, gloria a Dios, nosotros hacemos entender y conocer al pueblo, a la gente, a los que nos rodean, acerca de la persona de Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Es Cristo, la cabeza glorificada. Gloria a Dios. Él extiende su vida. Él se da a conocer a través de su iglesia, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, Colosenses 1:27, léalo. Anote lo que están en su casa. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer, la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es el que puede dar a conocer esto, hermano? Gloria a Dios. Las riquezas de la gloria de este misterio hacia los gentiles, que Cristo esté en nosotros, que es la esperanza de gloria. Cuando nosotros decimos, yo tengo a Cristo, usted tiene a Cristo, tenemos a Cristo, a veces le preguntamos a la gente, señora, señor, ¿usted tiene a Cristo? Y hay personas que dicen, ¿cómo es eso de tener a Cristo? Entonces ahí se cumple la palabra de Dios. Tener a Cristo, señora, señor, es tener gozo, es tener paz, es tener a Dios dentro de nosotros, es tener, gloria a Dios, la tranquilidad, la libertad, tener el poder. Tener a Cristo es lo más hermoso que puede haber. Ese es un trabajo de la iglesia. Finalmente, la iglesia es la que realiza la obra misionera, porque Cristo es el único Salvador, porque Cristo lo ordenó. En Romanos 16:26, mire lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Romanos 16:26 dice, gloria al Señor, porque dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El mandamiento del Dios eterno para que la gente conozca el evangelio, reciba la fe y conozca la fe, como dice, y obedezcan a la fe. La fe es la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, hermanas, nosotros somos el instrumento de Dios
para enseñarle a nuestros familiares, amigos, vecinos que están en la droga, que están en la idolatría, en el paganismo. Decirle: vecino, vecina, eso no te trae nada bueno. Si tú quieres ser libre, tú quieres un cambio, quieres que Dios te ayude, que Dios te visite, la salida no está en los ídolos. Los ídolos no tienen poder. Dios prohíbe eso. Dios está contra la idolatría. Dios está contra la brujería. El mandamiento eterno es predicar el evangelio. Y nosotros le predicamos el evangelio a nuestros familiares. Y si están en la brujería, en la hechicería, leen la mano, leen el horóscopo. Usted de repente ha tenido familiares y con mucho amor, hermano, no puede atacarlo, pero usted le ha dicho: eso va contra la Biblia. Dios dice: no hará sortilegio, no habrá dentro de ti adivino, no habrá quien practique la adivinación, la oración a los muertos, porque eso es abominación a Jehová. La iglesia es un instrumento, hermano, para enseñar a la gente, para instruir a la gente, a las personas, a los vecinos. Y esa palabra que usted le da hace el efecto. Y la gente dice: es verdad, es verdad. Al principio nos pueden tener cólera, al principio se molestan con nosotros, pero no importa. Usted siembra la palabra y la palabra hace su efecto. Gloria al Señor. Yo le he visto a mi mamá. Mi mamá pasaba el cuy, agarraba el huevo y pasaba el huevo, y ella pensaba que eso era bueno. Pero yo le decía: mamá, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es del diablo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Le hacía leer. Al principio ella se molestó conmigo, pero luego pasaron los años, hermano, y dejó todo eso. Nunca más lo volvió a practicar. Y habían ídolos en mi casa. Y yo le decía: mamá, pero ¿cómo vas a hacer eso si eso va contra la palabra? Dios es un Dios de poder. Dios está en todos los cielos, en todo el universo. ¿Cómo vas a hacer eso, mamá? Ella al principio: no, hijo, que yo. Y al final me dejó el corazón de Jesús, la cena del corazón de Jesús. Pero yo decía: Señor, esto tampoco, yo, ¿cómo voy a orar? Yo me ponía a orar en la sala y tenía un tremendo cuadro del corazón de Jesús. Yo sabía que eso no era nada, pero yo quería tener una victoria en mi casa. Hasta que un día mi mamá me llamó y me dijo: si quieres, piensa que eso está mal, pues entonces, me dijo, deshazte de eso. Y con un gozo, hermano. Gloria al Señor. Pero como dice Felipe, el eunuco, predicándole al eunuco etíope que estaba leyendo Isaías, ¿entiende lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y él le explicó, hermano. Y el eunuco se convirtió al Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, la iglesia, gloria a Dios, es el instrumento para conocer, ¿no? Para dar a conocer la vida y obra de Cristo. Y también, gloria a Dios, quiero finalizar con esto. En Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. La palabra toda, todas, se repite en la Gran Comisión 4 veces. ¿Qué quiere decir con esto? Toda potestad me es dada es todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El evangelio se tiene que predicar a todo el mundo. Luego dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús que os he mandado, ¿no? Mire, enseñando que guarden todas las cosas, toda la palabra. Y finalmente, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el evangelio, hermano. El evangelio es universal. El evangelio es para todas las naciones. El evangelio es para que guarden toda la palabra de Dios. Y el evangelio es para que nosotros entendamos que el Señor está con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Póngase todo de pie. Quiero orar. Quiero hacer una oración. Si acá hay alguien que me dice o que dice, Señor, le dice al Señor, yo quiero que me cambie, yo quiero que me liberte, yo necesito un cambio en mi vida. Levante su mano y venga aquí al altar y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que Dios haga un milagro, que Dios obre, opere, que Dios transforme, que Dios rompa las cadenas, hermano, porque Dios rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Maravilloso el nombre de Jesús. Vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración. Qué bueno es dar este paso de venir al altar, de reconocer que hemos fallado, que hemos hecho cosas que no debíamos haber hecho y de decirle, Señor, perdóname.